La dopamina es un neurotransmisor popular en redes sociales. Bueno, tampoco es tan popular como Justin Bieber, pero hay mucho posteo en redes sociales sobre la dopamina. Es más, hay una canción de Belinda con 30 millones de views en YouTube que se llama Dopamina. Es más, hay más de una canción en YouTube que se llama Dopamina. Hay una canción también de Babasónicos que se llama Dopamina. Así que sí, probablemente la dopamina sea el neurotransmisor más popular. Pero hay cierta confusión sobre cómo funciona la dopamina. Fíjense, por ejemplo, en este posteo. Según esto, la dopamina es igual al placer y la serotonina es igual a la felicidad. Si bien la dopamina está relacionada con la experiencia de placer, la dopamina no es la que causa directamente la experiencia de placer. Hoy vamos a tratar de explicar cómo funciona el circuito mesolímbico de la dopamina, que es eso que en los posteos aparece igualado a placer. Como dijimos, la dopamina es un neurotransmisor, o sea, una sustancia que liberan algunas neuronas para comunicarse con otras neuronas. Las neuronas se componen de un soma o cuerpo celular, que es la parte que contiene el núcleo de la célula. Además, tienen una serie de filamentos denominados dendritas, que son la vía por las cuales reciben estímulos de otras neuronas, y un axón. Cuando una neurona se activa, transmite un pulso eléctrico que viaja desde el soma a lo largo del axón. Cuando ese pulso llega al extremo del axón, produce una cadena de reacciones que termina en la liberación de neurotransmisores al espacio intersináptico. Los neurotransmisores llegan hasta las dendritas de la siguiente neurona y afectan su actividad eléctrica. Existen muchos tipos distintos de neurotransmisores, por ejemplo GABA, acetilcolina, glutamato, pero en general las neuronas utilizan un único tipo de neurotransmisor. Las neuronas de la vía mesolímbica utilizan como neurotransmisor la dopamina, por eso decimos que son neuronas dopaminérgicas. Este grupo de neuronas dopaminérgicas tiene sus somas alojados en esta región del cerebro que se llama área tegmental ventral, pero sus axones alcanzan distintos puntos de la corteza cerebral y otros puntos de regiones subcorticales, entre los que se encuentra, por ejemplo, el núcleo accumbens. Acuérdense de este nombre porque vamos a hablar bastante de este núcleo cerebral. Entonces, por más que la BTA sea una región pequeña del cerebro, cuando se activa produce un efecto sobre buena parte del cerebro. Toda nuestra experiencia consciente, lo que vemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, todo es el resultado de la forma en que millones de neuronas se activan o inhiben en el cerebro. De la misma manera que lo que vemos en una pantalla cuando jugamos un videojuego es el resultado de cómo se están activando los transistores del procesador de la consola. El placer que podemos experimentar en ciertos momentos de la vida también es el resultado de la activación de algunas neuronas en particular. Sin embargo, esas neuronas no parecen ser estimuladas directamente por la dopamina. Los estímulos agradables como agua si tenemos sed, comida deliciosa, sexo, obras de arte, ese tipo de estímulos puede provocar, depende de la ocasión, un incremento en los niveles de dopamina cerebral. Además, las sustancias adictivas como la cocaína también producen un incremento en el nivel de dopamina libre del cerebro. Esto hizo pensar durante cierto tiempo que era la dopamina la molécula que producía la experiencia de placer en el cerebro. Sin embargo, otros resultados de estudios sobre la dopamina contradijeron esta idea. Por ejemplo, se encontró que el circuito mesolímbico de la dopamina también está implicado en los aprendizajes sobre estímulos aversivos. Experimento 2. El alimento está conectado a una ligera corriente eléctrica. El hámster ha aprendido una valiosa lección. Cuídate de la mano del lobo. Pero sobre todo, los estudios sobre los centros de placer del cerebro mostraron que no es la dopamina la que produce la experiencia de placer. Los centros del placer del cerebro son pequeños núcleos que al ser estimulados producen placer en el individuo. Se conocen hasta el momento un número muy reducido de estos centros de placer que están distribuidos en distintas partes del cerebro. Por ejemplo, uno de ellos se encuentra en el núcleo accumbens, uno de los núcleos cerebrales alcanzado por las proyecciones de las neuronas dopaminérgicas de la BTA. El centro de placer del núcleo accumbens es muy pequeñito, aproximadamente de 1 centímetro cúbico en el cerebro humano.
lo cual representa apenas un 10% de todo el núcleo accumbens. Los estudios hechos sobre este centro mostraron que la experiencia de placer ocurría cuando era estimulado con ciertas sustancias conocidas como agonistas opioides u otras sustancias conocidas como agonistas cannabinoideos. Sin embargo, la estimulación directa de este núcleo con dopamina no produce sensación de placer. Así que en lugar de decir que placer es igual a un aumento de la dopamina del cerebro, quizás deberíamos decir que placer es igual a un aumento de opioides en el cerebro o de cannabinoides en el cerebro. Y ahora que lo pienso, hay unas cuantas canciones sobre cannabinoides. Faso, hablando del fa, más vale, fasolve, fasolbote. La dopamina sí está ligada a la experiencia de placer, pero no la produce directamente. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que Juan, caminando por una zona a la que no va muy seguido, pero que conoce bien, ve por primera vez un restaurante. Le llama la atención y va a probar a ver qué tal se come ahí. Entra al restaurante, pide el plato del día y sorpresa, es el plato más rico que probó en su vida. Así que la próxima vez que Juan pasa por esa zona, vuelve a entrar al restaurante para disfrutar de la deliciosa comida del lugar. Sin embargo, pasa el tiempo y cambian el chef del restaurante. Juan no lo sabe, así que la siguiente vez que anda por la zona, entra al restaurante y como siempre, pide el plato del día. Pero cuando lo prueba, la comida está algo insípida y un poco aceitosa. No es lo que era, así que Juan se va del restaurante algo decepcionado. Más adelante, vuelve a pasar por la zona, pero al ver al restaurante, ya no siente ganas de entrar y prefiere buscar otro lugar donde comer. Ahora vamos a ver qué estuvieron haciendo las neuronas dopaminérgicas de Juan en cada momento de este suceso. Este gráfico representa la actividad de las neuronas dopaminérgicas. Como ven, las neuronas dopaminérgicas tienen una actividad basal, o sea que todo el tiempo están produciendo un mínimo de actividad y a partir de ese mínimo puede aumentar la activación o reducirse. Cuando Juan ve por primera vez el restaurante nuevo, la actividad de las neuronas dopaminérgicas tiene un pequeño aumento. ¿Qué está pasando acá? Juan conocía la zona, pero nunca había visto ese restaurante. Así que la novedad es lo que produce este pequeño incremento en la actividad de las neuronas dopaminérgicas. Pero cuando probó el plato y le resultó inusualmente delicioso, ahí sí las neuronas dopaminérgicas se activaron como si no hubiera mañana. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le transmiten las neuronas al resto del cerebro? Atención, aquí hay algo muy bueno. Tenemos que recordar esto que está pasando y repetirlo cuando tengamos la ocasión. La siguiente vez que Juan visita la zona, las neuronas dopaminérgicas se activan en el momento en que ve el restaurante, pero no en el momento en que prueba el plato. O sea, en el momento en que come sería la experiencia de placer propiamente dicha. ¿Cómo se interpreta esto? El restaurante ahora se transformó en una clave visual, una señal que predice una recompensa. Cuando aparece esa clave visual, se activan las neuronas dopaminérgicas alterando la activación del resto del cerebro. Y en este caso, el mensaje de las neuronas dopaminérgicas es: Juancito, entra al restaurante que vas a comer algo delicioso. Entonces, podríamos decir que la función de la dopamina en este ejemplo es la de utilizar los recuerdos de eventos anteriores para predecir estímulos placenteros y también para motivar al individuo a buscar esos estímulos placenteros. Pero como vemos, no está implicada directamente en la experiencia de placer. Y en la última parte de la historia, Juan no sabe que el chef cambió y que el restaurante ya no sirve comida deliciosa. Entonces sus neuronas dopaminérgicas se vuelven a activar cuando ven la clave que señala, que predice la presencia de comida deliciosa. Pero fíjense lo que ocurre cuando Juan descubre que la comida deliciosa ya no es tan deliciosa. O sea que hubo una falla en la predicción. Su sistema dopaminérgico detecta un error de predicción y lo que ocurre es que la señal dopaminérgica cae por debajo de sus niveles basales. Así que en resumen, como dijimos, la función de la dopamina es predecir eventos relevantes, eventos positivos y eventos negativos, señalar
que hay eventos importantes que hay que recordar y producir la motivación para actuar en función de esa predicción. Quienes estudian estos procesos tienen 2 palabras para describir distintos aspectos de las experiencias agradables. A la motivación, el deseo, las ganas de obtener un determinado estímulo se lo llama wanting, y en cambio a la experiencia de placer se le llama liking. La dopamina parece estar más ligada al wanting que al liking. Existen algunos casos en los cuales por motivos médicos se han implantado electrodos en el cerebro de pacientes con condiciones muy particulares. Son casos únicos que nos dan la posibilidad de conocer qué siente alguien cuando se estimula directamente la zona en la cual tiene el implante. En uno de estos casos, a un hombre al que le colocaron un implante que estimulaba el núcleo accumbens y otras zonas cercanas, le dieron un botón para autoadministrarse impulsos eléctricos en esta región del cerebro. Este paciente no reportaba sentir placer cuando apretaba el botón, sino más bien una intensa necesidad de volver a apretar el botón. Esta anécdota ilustra lo que parece ser una de las funciones de la dopamina en el circuito mesolímbico: motivarnos, generar el deseo de obtener una recompensa. Gracias por ver completo el video y gracias a Daniel Manrique del canal Science Logs por colaborar una vez más en Aplicia. Los invito a seguirnos en Instagram y a darle una visita a otros videos que dejo por acá. Los que no están suscritos al canal los invito a hacerlo y activar la campana. Se viene una serie de videos sobre las neurociencias del dolor y tenemos un video ya en producción sobre el racismo desde el punto de vista de las neurociencias.